muchísimo gusto a dos grandes compañeros con quienes también estaremos platicando sobre pues esta memoria histórica que existe ante el movimiento del 68 y los 100 compromisos de la doctora Claudia Sheinbaum, pero bueno, con los que saben, saludo con mucho gusto al periodista y escritor Francisco Cruz. Paco, bienvenido a Sin Censura, ¿cómo estás? Toño, ¿cómo estás? Muy bien, la 2 de octubre no se olvida y los ayes de dolor deben quedar siempre en la memoria y al margen de lo que dice o lo que dijo esta mañana la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, no solo hay un culpable, hay muchos culpables, pero ahora platicamos sobre eso. El 2 de octubre todavía esconde muchos mitos, muchas mentiras, muchas verdades a medias o verdades incompletas que de pronto se vuelven mentiras. Así que el 2 de octubre, mira, por ejemplo, cuando yo tuve que hacer Las Damas del Poder hay un par de capítulos que hablan sobre el 68, la verdad es que yo me documenté no con periodistas mexicanos, sino con algunos de los enviados a México para cubrir las Olimpiadas, pero algunos de ellos cubrieron al margen de Oriana Fallaci, que es la que más escribió. Yo encontré, por ejemplo, a Claude Kichman de Le Monde de París, Dominique Issoard de Le Point de Bruselas, Oriana Fallaci claramente que es la que más dio a conocer, John Roda de The Guardian de Manchester y Henrik Janek de Stern de Hamburgo. Así había infinidad de enviados, pero los periodistas mexicanos que de pronto dicen, no, sí trabajamos, la verdad es que si tú ves los periódicos, si ves la radio, si escuchas la televisión, dejaron mucho que desear. Claro, es comprensible, Díaz Ordaz tenía una mano de un puño de acero, era un tipo criminal, era un tipo rudo que había hecho escuela de la mano de Maximino Ávila Camacho, así que era un tipo verdaderamente un gorila con respeto a los primates, era un gorila salvaje, violento, pero esconde mucho, así que ahora empezamos a platicar. Primero un saludo a ti, al licenciado Gutiérrez Priego, que sé que ya está ahí, así que el 68 no se puede olvidar como no se debe olvidar a Ayotzinapa, Toño. Definitivamente, ahorita te voy a preguntar sobre esto que planteas en uno de tus libros, de cómo es que la relación con la prensa también siempre fue muy delicada y esto de los gorilas se da por una publicación. Tú lo planteas muy interesantemente en tu libro, cómo es que por una equivocación, me parece que fue en Excelsior, pusieron ahí que habían, no sé qué había pasado con unos gorilas del zoológico y se equivocaron y pusieron la foto de Díaz Ordaz y a partir de ahí fue considerado un gorila. Pero bueno, efectivamente le pido al equipo que nos grabe para saludar también con mucho gusto al licenciado César Gutiérrez Priego, quien pues también hoy fue mencionado en la mañanera por nosotros ahí en Sin Censura, debido a esta investigación y estos planteamientos que hace sobre la familia de Ernesto Zedillo, sus vínculos con el narcotráfico, algo que también ha sido planteado en Las Damas del Poder del queridísimo Francisco Paco Cruz. Pero te saludo con mucho gusto, César. Bienvenido Sin Censura y pues como siempre todo nuestro cariño y nuestra solidaridad contigo. Toño, como siempre, un placer saludarte, un abrazo fuerte. Saludos obviamente al maestro Paco Cruz y también un saludo a Pepe Reveles, que espero se encuentre mejor de salud. Tengo entendido que así es y que por cuestiones de trabajo está atendiendo otras cuestiones personales. Pero me parece que lo que dice Paco no solo es muy importante. Por primera vez en nuestro país se reconoce que el 2 de octubre fue una situación de violación a derechos humanos en contra de estudiantes por parte del gobierno mexicano. Más allá de las tramas que se conocen, más allá de las decisiones que tomó quien era presidente de la República y más allá del peso que tuvo que pagar siempre el ejército mexicano respecto a la masacre que existió en contra de estudiantes en el 68. Y cómo, bueno, se han ido desclasificando documentos en donde se demuestra que la CIA y el gobierno de los Estados Unidos tuvo mucha influencia en lo que sucedió y que fue orquestado desde el extranjero y que se tuvo que pagar las consecuencias en nuestro país, como lo hemos visto en las últimas décadas con la famosa guerra contra el narcotráfico, en donde Estados Unidos dice cuál es la política criminal que se tiene que manejar, pero a su vez le da armas a los delincuentes, ¿no? Vendiéndolas de forma legal en su país sin tener los controles necesarios, y la guerra se hace en territorio nacional. Entonces, creo que son temas importantes
que no están desactualizados y que nos muestran, ¿no?, la forma de operar del gobierno de los Estados Unidos, en donde no le importa qué es lo que sucede en otras regiones o países, mientras ellos sigan teniendo lo que más les interesa: control político, control social, y que lo vimos también con lo que ha sido la resistencia a la reforma al Poder Judicial, porque es la forma que tienen para tratar de seguir generando este famoso lawfare, que es la guerra jurídica, en contra de gobiernos, ¿no?, de diferentes países, en específico los latinoamericanos, y que buscan tener control sobre los mandatarios. Entonces, me parece que sigue estando muy reciente lo que sucedió en el 68, y que el día de hoy lo podemos platicar abiertamente y no nada más decir como estos lectores de boletines, ¿no? La noticia para Jacobo Zabludowski fue: hoy fue un día soleado en México. Sí, una infamia absoluta. Las situaciones en las que incurrió ese señor, a quien pues veían como el rey del periodismo en México, pero que, híjole, de verdad estábamos en la calle de la amargura al tenerlo a él, a Zabludowski, como el señor Noticias de la noche, con tantas pues pifias en las que incurría, no solamente al proteger al régimen, no solamente al ser un chayotero, no solamente al ser un corrupto del periodismo, también por su infinita ignorancia, una ignorancia sin precedentes, ¿no? Pero que bueno, pues, llega a este tipo de puestos por su mediocridad privilegiada. Pero vamos al tema. Le pido al equipo que por favor nos grabe. Efectivamente, como menciona César, el licenciado César Gutiérrez Priego, pues tenemos por primera vez una verdadera disculpa pública y un reconocimiento de una serie de violaciones a los derechos fundamentales por parte de un gobierno que asume la responsabilidad después de tantos años y que efectivamente exhibe a la cabeza de los mismos actos como el principal señalado, el principal responsable, a Gustavo Díaz Ordaz. Pero efectivamente no se trata de un hombre de contrastes. Gustavo Díaz Ordaz fue un tipo que verdaderamente pues era reconocido por su violencia constante, por sus reacciones muy difíciles, muy feas, y que al mismo tiempo no era un contraste, ¿no? Pero pues él se creía bohemio, le gustaba tocar la guitarra, le gustaba hacer supuestas tertulias, pero pues esto era incluido en la maldad que tenía, en los escándalos de faldas en los que participó, un sujeto verdaderamente despreciable que ha sido una y otra vez exhibido por el mismo Paco Cruz en sus investigaciones. No recuerdo qué libro leí tuyo, pero me acuerdo que tú platicas cómo es que la relación con los medios de comunicación siempre fue de pincitas con este tipejo, ¿no? Debido a lo muy malvado que era. Y cómo es que hubo un incidente, ahorita nos vas a refrescar la memoria, Paco, cómo es que llegó un punto en el que un periódico eh, confundió la foto con la que iban a ilustrar una nota. At Granger, we're for the ones who pay attention to every little detail. The ones who fuss, tinker, and sweat the small stuff. Because you know the tiniest thing can make the biggest difference when it comes to keeping business moving. We get it. We're the same way. Offering access to product experts to help you quickly and easily find what you need. So whatever your industry, you know you're always getting professional-grade products. Call, click Grainger.com, or just stop by. Grainger, for the ones who get it done. Tortura, desaparición posterior a estos hechos. Violaciones a los derechos fundamentales que el año siguiente, en el informe de gobierno, tomaría toda la responsabilidad con un cinismo, pero vamos, monumental. Querido Paco, ¿qué nos puedes decir sobre todo esto? Toño, mira, solo primero para recordar aquel episodio que esa muestra el carácter de Gustavo Díaz Ordaz. Fue el Diario de México y fue el 23 de junio de 1966. Mira, fue muy corta la historia. El Diario de México, tú recuerdas que antes los periódicos se formaban en una especie de cajas con el metal que salía de los linotipos, y era un proceso muy artesanal
pero aquel día el Diario de México publicó un evento de un sindicato y atrás en ese evento había una foto como de 2 metros de altura por 2 de ancho del presidente Gustavo Díaz Ordaz, y al lado había una foto de dos simios que eran la nueva adquisición del zoológico del bosque de Chapultepec. Pero quienes formaron esa caja que después pasaban a impresión, quienes formaron esa caja cambiaron el pie de foto y en aquel pie de foto de la reunión sindical con la foto de atrás, la imagen en grande del presidente Gustavo Díaz Ordaz, se leía: se enriquece el zoológico. En la presente gráfica aparecen algunos de los ejemplares simios adquiridos a las autoridades por las autoridades para el divertimento capitalino. El objetivo es lograr que el zoológico sea uno de los más completos, pero la foto era atrás era una reunión de la CNOP, y atrás la foto de Díaz Ordaz y al lado a los simios, así que eso bastó para que el periódico cerrara por varios meses y no se levantó nunca el Diario de México de esa censura. Fue la equivocación. En el periodismo antes se llamaba empastelar una cosa por otra, así que la convención de la CNOP pasó a segundo término. ¿Por qué? Pues porque aparecía el pie de foto de los simios que iban a enriquecer el zoológico de Chapultepec, pero en realidad la foto que aparecía atrás, grande, visible, era la de el simio, el trompas, y yo, mira, resumo en un capítulo que escribí en un libro que se llama Los Depredadores, asesino. Para mí esa es lo que marca el sexenio de Gustavo Díaz Ordaz. Yo les decía, ¿cómo no lo va a hacer si él fue el alumno más adelantado, el alumno más aplicado del grupo que preparó, el grupo político que preparó Maximino Ávila Camacho, que era también un violento, un salvaje, un corrupto? Así que el 2 de octubre debe resonar en la memoria del colectivo, y en efecto la masacre de la Plaza de las Tres Culturas aquel 2 de octubre ha pasado a la historia como, y debe pasar y debe mantenerse como un crimen de lesa humanidad o un crimen de Estado, pero también un crimen que debe mostrarle a la sociedad mexicana la imagen más acabada de lo que era en ese momento la cúpula del ejército mexicano y el presidente Gustavo Díaz Ordaz. En ese momento el ejército era como una especie lo movía Díaz Ordaz como una especie de tablero de ajedrez o como una ficha escondida, pero muy abierta en una mano de dominó. Pero mira, no solo es el 2 de octubre, hay que recordarlo, no solo es el asesinato, desaparición, tortura y el inicio de la llamada o del periodo llamado Guerra Sucia. No, hay que recordar que el 30 de julio el ejército disparó una bazuca contra una puerta de la Escuela Nacional Preparatoria en el centro de la Ciudad de México para tomar las instalaciones. El 18 de septiembre tomó por asalto la Universidad Nacional Autónoma de México y una semana después tomó el casco de Santo Tomás, uno de los campus profesionales emblemáticos del Instituto Politécnico Nacional. Y todavía hoy desconocemos cuántos muertos, cuántos heridos, cuántos desaparecidos. Todavía desconocemos cómo se dio la incursión militar con precisión. ¿Por qué? Porque los periodistas, por ejemplo, López Dóriga, que dice, no, sí trabajamos, hicimos cosas, sí, pero no publicaba nada, así que mucha gente se enteró de todo lo que pasó por los periodistas extranjeros que yo te decía, como Oriana Falachi, que además resulta herida. Se enteraron por ellos porque los periodistas mexicanos no podían publicar casi nada, ya no diga los periódicos, la prensa escrita, la radio y la televisión estaban súper controlados, una parte ciertamente por la mano dura del presidente López Obrador, la mano dura y ambiciosa y tenebrosa de Luis Echeverría Álvarez o del general Marcelino García Barragán, que hay que decir además la historia. García Barragán estuvo prohibido muchos años fue un hombre prohibido muchos años en el ejército mexicano porque se le vinculaba
a una intentona golpista que nunca se dio, eso hay que decirlo, a una intentona golpista en el gobierno del presidente Adolfo Ruiz Cortines. Así que el 2 de octubre es como una maldición para Díaz Ordaz, para Echeverría, para el ejército de esa época. ¿Por qué? Porque había personas que además de ser torturadas, desaparecían. El miércoles 2 de octubre no puede presentarse como un hecho aislado. Yo te daba los datos de la preparatoria, de Escuela Nacional Preparatoria en el centro de la Ciudad de México, la toma de la UNAM, la incursión del instituto en el Instituto Politécnico Nacional, lo decía el licenciado Gutiérrez Prieto con todas las letras, bien, los rumores de la CIA, que además Gustavo Díaz Ordaz hoy está bien documentado, cobraba en la CIA, cobraba Winston Scott, muy famoso, el agente que reclutaba presidentes de la República, se encargaba de desparramar esos rumores que nunca se confirmaron de una invasión comunista. Así que la matanza colectiva no solo debe verse como el 2 de octubre, sino como la matanza de todo un movimiento que después da paso a la llamada guerra sucia, que debe ser una vergüenza para el ejército, una vergüenza para los políticos de esa época, una vergüenza. Mira, es que la matanza y todo el periodo de la guerra sucia, todo el 2 de octubre, tiene muchos nombres. Yo dije Marcelino García Barragán porque él es el secretario de la Defensa. Él después adujo muchas cosas, pero la verdad es que desde el gobierno del presidente Adolfo Ruiz Cortines lo consideraban un golpista, y Gustavo Díaz Ordaz lo perdonó, pues porque eran la misma escuela represora, pero estaba el general Luis Gutiérrez Oropesa, Mario Ballesteros Prieto. Uno era el primero, Luis Gutiérrez Oropesa era jefe del Estado Mayor Presidencial, y Mario Ballesteros Prieto, jefe del Estado Mayor de la Sedena. Había Luis Echeverría, por más que Gustavo Díaz Ordaz haya asumido la culpa histórica, jurídica, judicial, todas las culpas las haya asumido, Luis Echeverría Álvarez era un hombre muy oscuro. O sea, hay muchos culpables, no solo el presidente Gustavo Díaz Ordaz. Díaz Ordaz puede exonerar a todo mundo, quitarle las culpas, pero nada va a exonerar a los generales, al secretario de la Defensa, al jefe del Estado Mayor, al jefe del Estado Mayor de la Sedena. Nada los puede redimir de aquella matanza, de la guerra sucia, porque es un periodo negro para la historia. Mira, otro personaje que debe quedar muy clarito siempre en culpabilidad es el general Alfonso Corona del Rosal. Él es el primer militar mexicano de grado que forma los primeros grupos paramilitares. Los grupos paramilitares, grupos de choque, grupos de choque para aniquilar, grupos paramilitares para aniquilar. Él los forma como presidente del Partido Revolucionario Institucional en el gobierno del presidente Adolfo López Mateos. Así que los silencios no van a ayudar en nada. Hay que recordar la historia con todos los nombres, con todos yo te decía, los periodistas que yo consulté para escribir mis libros, pues todos son extranjeros, empezando por Claudia Kichman de Le Monde de París, terminando con Oriana Falachi. ¿Por qué? Porque en México hay tantos culpables, periodistas, políticos, parte de la oposición. Yo me acuerdo de algunos generales que nadie conoce, un general brigadier Crisóforo Mazón Pineda, que era un tipo, por lo que estudié, por lo que me contaron, yo lo he dicho, derivado de las amistades de mi padre, era un tipo sangriento, salvaje, con deseos irrefrenables de poner en práctica lo que aprendió en las escuelas de Estados Unidos y de Europa para reprimir en las academias de inteligencia. Sí, el 68 no solo tiene un culpable. Yo respeto mucho lo que haya dicho en la mañana la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, pero la verdad es que el 68 tiene nombres y apellidos, tiene culpabilidades, y a todos hay que decirlas, porque si decimos López Mateos, o Gustavo Díaz Ordaz, perdón, o Luis Echeverría, mira, todo se queda ahí. Decimos el presidente Gustavo Díaz Ordaz. No, hombre,
ciertamente tiene que asumir el papel porque era el jefe del Estado mexicano, era el presidente de la República, pero la primera orden viene de él. Y después viene el secretario de la Defensa Nacional, haya sabido, ¿no? Si no sabía, imagínate el general a Marcelino García Barragán, no sabiendo lo que estaban tramando el Estado Mayor Presidencial o el Estado Mayor de la Sedena, eso sería todavía más grave, porque entonces, ¿qué clase de secretario de la Defensa Nacional era? Y también hay que decirlo, mira, parte de las culpabilidades vienen desde el gobierno de Ruiz Cortines y de López Mateos, porque ellos primero, el presidente Ruiz Cortines, en 1954, él fue el primero que envió a militares mexicanos oficiales a prepararse en las escuelas de represión, en las escuelas para reprimir, y eso es violentísimo. Y luego el gobierno de López Mateos hace lo mismo y el gobierno de López Mateos le da todas a luz verde al ejército para que reprima movimientos sociales. Cuando hablamos hoy, mira, de militarización, yo de veras cuando escucho al licenciado Gutiérrez Priego, él tiene la razón. Regímenes militares antes, regímenes militares porque no estaban sujetos a nadie. El ejército podía llegar a tu casa, levantarte, llevarte, torturarte y desaparecer. Y las cárceles de los de las de los campos militares estaban llenas de presos políticos. En Acapulco, los cuarteles incluso, no solo las zonas militares, en Acapulco, en Sinaloa, estaban llenas de presos militares, así que la historia desde del 2 de octubre tiene muchos nombres, tiene muchos escuadrones, por ejemplo, nombres que me vienen a la memoria, el escuadrón blindado del 12 Regimiento de Caballería Mecanizado, el 4º Batallón de Infantería, compañías del 19 Batallón de Infantería. Sí, hay nombres, hay culpables y hay que decirlo con nombre y apellido. ¿Por qué? Porque se nos va a olvidar o vamos a caer en lo mismo. Otra vez vamos a tener otro Ayotzinapa. Así que tenemos que recordarlo. Y a mí escuchaba al licenciado Gutiérrez Priego no ahora, en otras ocasiones, régimen militar, no hombre, están locos. Régimen militar, él tiene razón. Eran antes cuando, mira, el gobierno de Peña tenía preparados los decretos para decretar, valga la cacofonía, el estado de sitio, suspender las garantías individuales, tenían todo listo. Eso es militarización. Lo otro podemos discutirlo muchas horas, pero lejos estamos de una militarización de las labores policíacas en este país, aunque intervenga el Estado en las tareas de seguridad social, pero no hay que olvidar el 68, Toño, con todo esto que te di, el general Alfonso Corona de Rosal debe ser una lección. Mira, el comandante de batallón José Hernández Toledo, Tomás González Mendoza, que son militares que no escuchamos porque escuchamos el nombre del presidente o del secretario de la Defensa, Marcelino García Barragán, pero hubo cualquier cantidad de militares que salieron en el 68 a reprimir, a matar y a desaparecer y ponen en marcha un periodo que hoy todavía lo recordamos, la guerra sucia que se prolonga hasta el gobierno del presidente José López Portillo con Arturo Durazo Moreno y Francisco Sagún Vaca, Toño, licenciado Gutiérrez Priego. Muy interesante esto que nos planteas y efectivamente no podríamos solamente centrarnos en la figura de un gorila, Gustavo Díaz Ordaz. Por supuesto que hay muchísimos alrededor de todo esto. Y le voy a pedir al equipo que nos grabe porque efectivamente al hablar del general Marcelino García Barragán, se ha reportado una y otra vez que hubo un original arrepentimiento. Recuerdo una mañanera durante el sexenio del ahora expresidente Andrés Manuel López Obrador, en la que el presidente contaba que se planteaba que por ahí que después de la masacre del 68 llegó incluso a ir el general Marcelino García Barragán a casa del general Cárdenas, a quien pues acudían muchas personas a pedir consejo, a pedir pues vamos de alguna otra forma algún tipo de acercamiento entre problemáticas de esta naturaleza. Y se ha reportado por ahí que pues efectivamente hubo mucho arrepentimiento, porque sé que a final de cuentas, a menos que seamos psicópatas,
los seres humanos tendemos al bien, a hacer las cosas bien, y tarde o temprano este tipo de situaciones nos cobra la factura. Hace rato que hablábamos, por ejemplo, del genocidio que comete el Estado de Israel en la Franja de Gaza. Lo hemos dicho una y otra vez, cómo es que, pues sí, si en estos momentos los soldados pueden estar cometiendo terribles actos de violencia, de violaciones a los derechos fundamentales, incluso de niños, imagínese usted, llegar al punto en el que les cobre la factura la vida, en el que pues tengan ese terrible arrepentimiento por lo que cometieron, por lo que hicieron, porque insisto, somos seres humanos de carne y hueso. Es lo que le quiero preguntar al queridísimo César Gutiérrez Priego, él como militar, como hijo de militares como yo, ¿no? Que soy hijo de militares, como gran defensor del pueblo uniformado. A ti, ya que estamos en esta, pues en este momento histórico en el que se ofrecen disculpas, hay reparaciones en pro de las familias, de las víctimas, ahora que se exhibe pues, varios nombres, específicamente en el caso de Díaz Ordaz, pero se exhibe precisamente la verdad de lo que ocurrió en el 68. ¿Qué te provoca, César? ¿Qué nos puedes decir tú sobre esto? Mira, fíjate, Toño, siempre ha sido un tema complicado dentro del ejército mexicano. Ellos sienten que se les acusó y se les condenó sin oportunidad de defenderse. Recuerdo en aquel lejano 1994, donde el general Antonio Rivielo Bazán saca por primera vez videos que no se conocían, en donde cuando están los militares, que en aquel entonces eran fusileros paracaidistas, que eran como las fuerzas especiales de México en aquel entonces, en la Plaza de las Tres Culturas, allá en Tlatelolco, en donde se ve que los primeros disparos vienen del techo. Y ahí lo que se explica, ¿no? De acuerdo a esto, es que hubo disparos de civiles que posteriormente, con la información que bien lo ha dicho Paco y que está documentado, ¿no? Que algunos personajes bajo la Dirección Federal de Seguridad de Fernando Gutiérrez Barrios en aquel entonces, y en concordancia, en teoría, de acuerdo a estas investigaciones, con personajes de la CIA o agentes de la CIA, empiezan a disparar para crear disturbios, y uno de esos disparos le pega al general que iba comandando a las tropas militares. Y obviamente empieza una serie de disparos. Algunas personas mencionan que los militares disparan hacia los civiles que estaban realizando disparos, y algunas otras personas dicen que en la confusión dispararon en contra de estudiantes. La realidad es que la Secretaría de la Defensa Nacional sigue sosteniendo que nunca hubo disparos en contra de los estudiantes como tal, sino que la masacre se da porque personajes civiles que estaban al interior de algunos departamentos en Tlatelolco, ¿no? Y que posteriormente hemos podido ver muchas de estas películas en donde efectivamente los militares ingresaban a los domicilios para buscar a estos personajes, son los que terminan creando esta masacre. La historia es quien terminará juzgando, ¿no? Pero dentro del ejército mexicano se platica mucho una historia, y esta historia es que, como bien lo dice Paco, ¿no? Al general Marcelino García Barragán le dan la oportunidad de ser secretario de la Defensa Nacional. Como bien lo mencionas tú, él en algún momento va, ¿no? Con Tata Cárdenas, que es como se le conocía, porque no solamente eran los políticos, sino también los militares. Recordemos que él fue presidente de la República y además fue general de división. Y obviamente dentro de estas preguntas, ¿no? Y estas confesiones que le hace el secretario de la Defensa, de acuerdo a lo que se tiene documentado, le señala qué es lo que sucede y que él se siente responsable, aunque él sabe que los soldados nunca atacaron a los estudiantes con la intención de lastimarlos, porque ellos también son mexicanos, eran jóvenes mexicanos, y lo que sucedió de acuerdo a este ataque, ¿no? De civiles que se tiene documentado que tuvieron que ver con la CIA y que tuvieron que ver con el que era el director de la Dirección Federal de Seguridad, Fernando Gutiérrez Barrios. Pero dentro del ejército mexicano siempre se le tuvo mucho cariño al general Marcelino García Barragán, porque cuando se da ese suceso, se menciona que el gobierno de los Estados Unidos, por medio de estos agentes de la CIA, buscan al secretario de la Defensa Nacional y le dicen que es el momento para que tome control del gobierno de México. En pocas palabras, le estaba pidiendo que diera un golpe de Estado militar, que las circunstancias estaban dadas como para poder hacerlo.
Y en ese momento lo que hizo el general Marcelino García Barragán fue llevarse a toda la plana mayor a la residencia oficial del presidente y estando con la plana mayor, estando con el presidente de la República, le dice que es lo que le estaba ofreciendo el gobierno de los Estados Unidos y estos agentes de la CIA, y el secretario de la Defensa Nacional le dice: señor presidente, vengo junto con toda mi plana mayor de la Secretaría de la Defensa Nacional a refrendarle nuestra lealtad a usted como comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Y ese es un hito, ¿no?, que realmente quedó durante años. No sé si es cierto, los que estuvieron presentes en algún momento así lo declararon, o fue publicado a diferentes medios o a diferentes periodistas, y se creó, ¿no?, una leyenda a favor del general Marcelino García Barragán, porque obviamente la lealtad de los soldados mexicanos siempre van a ser al comandante supremo, ¿no?, en turno, y de alguna forma él terminó asumiendo muchas de estas culpas que a lo largo de los años se le vio como de forma estoica el haber puesto la espalda para que fuera él el acusado responsable, cuando a consideración de las personas que estuvieron alrededor de este movimiento, pues consideraban que no fue una orden que haya realizado quien era el secretario de la Defensa Nacional. Y obviamente, bueno, pues con los años nos hemos ido enterando de mucha de esta información. Hay una serie que me parece que la gente que le interesa el tema, que podría llamarles la atención, que se llama Un extraño enemigo. Y esa serie sale en Amazon Prime. Si tienen la oportunidad, véanla. Son 2 temporadas. Es muy buena. Habla de mezcla hechos, ¿no?, reales con un poco de ficción para poderle dar trama a la serie, pero te explica muchos de los puntos y de la perversidad de los mismos políticos para buscar conseguir objetivos, ¿no? Y ese poder desmesurado que existía en algunos jefes policíacos desde hace muchos años. García Luna no fue el primero, y como lo dice Paco, yo lo he mencionado muchas veces, hablan de militarización. Nada más chequemos los sexenios anteriores. Yo los puedo poner como ejemplo el del 94, que a mí me tocó vivirlo en carne propia, ¿no? ¿Quién era el jefe de la policía de la Ciudad de México? Un general de división en el activo. ¿Quién era el director de la extinta Policía Judicial Federal? Pues era un general de brigada en el activo. ¿Quién era el director de la policía de aduanas? Un general brigadier en el activo. ¿Quién era el comisionado del Instituto Nacional de Combate a las Drogas, antidrogas? Mi padre, un general de división, estando en el activo. Entonces te puedo hablar de que para todos aquellos que hablan de militarización, pues la realidad es que la militarización sí la vivimos durante décadas en este país. Lo que pasa es que nadie se atrevía a salir a decir algo, porque hoy vemos a personajes como Joaquín López Dóriga, que sale a decir al presidente López Obrador que él ni perdón ni olvido. Con todo respeto, Toño, a mí sí me tocó vivir un régimen realmente tiránico como el de Ernesto Zedillo Ponce de León, y más allá de las denuncias que yo he hecho abiertamente, y veía una persona en el chat que decía, bueno, pues si el licenciado ha denunciado, pues que lo haga legalmente. No, yo sí tengo y he presentado las denuncias ante la extinta Procuraduría General de la República, las he mostrado en diferentes ocasiones en medios de comunicación. Tan es así que Nancy Flores, en Contralínea, pues la información que ella saca de esta investigación que se inicia, ¿no?, porque se vincula a la familia del expresidente Ernesto Zedillo, en específico su suegro y sus cuñados, pues es derivada de la denuncia que nosotros presentamos, y que a su vez en su momento ofrecimos una serie de pruebas en la causa penal 15/97, que se va en contra de mi señor padre, en donde había audios en donde se escuchaban estas llamadas telefónicas y que curiosamente se perdieron del seguro del juzgado. Gracias a Dios nosotros tenemos copias, ¿no? Tenemos los originales, presentamos copias en su momento, y tal vez eso me ha salvado la vida hasta este momento, mi querido Toño. Pero que cómo puede ser la perversidad de un personaje como López Dóriga, que viene a hablar del daño que le han causado a su familia. Mira, Toño, yo te lo puedo decir personalmente, yo vi cómo era Joaquín López Dóriga, lo lambiscón que era. Él pensaba que mi padre iba a ser secretario de la Defensa Nacional. A mi padre le cuesta terminar en la cárcel no haber sido secretario de la Defensa Nacional.
y la lambisconería que él utilizaba y que posteriormente él se prestó como vocero del gobierno leyendo boletines para inventar una serie de historias en donde yo fui detenido por personal militar, donde fui torturado por personal militar, está documentado, existe una recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y que aún así tenga el cinismo de salir a decir el daño que le ha causado el presidente. No, señor, pues si el único daño que se le pudo haber causado es porque se demostró que él quería extorsionar a una de las mujeres más ricas de toda América Latina, que es la señora Arumba Zavala, ¿no? Entonces, ¿de dónde el cinismo de estos personajes para quererse victimizar? Me parece que es lo importante de medios alternativos como Sin Censura, el cual yo les agradezco y le agradezco también a Vicente Serrano, y que yo lo decía en el chat que tenemos nosotros de forma interna, todas las personas que nos ha dado visibilidad el estar en Sin Censura y que vean a dónde han llegado, qué es lo que han alcanzado, y que todo eso se pudo gracias a que Vicente Serrano, con un celular en la mano y un par de huevos, perdón por la palabra, ha conseguido, ¿no?, el reconocimiento al grado de que hoy la presidenta de México reconoció a Sin Censura para cuando le da la palabra y pudiera hacer una pregunta. Entonces, me parece que son tiempos emocionantes, mi querido Toño. Yo traje sentimientos encontrados con el término de la presidencia de Andrés Manuel López Obrador, y la verdad es que tengo expectativas muy altas para el inicio del sexenio de la doctora Claudia Sheinbaum. ¿Por qué? Porque creo que tiene un excelente grupo de trabajo, creo que tiene todas las herramientas necesarias para que ahora sí, lo que ha sido uno de los temas, ¿no?, varios de los temas en donde nos hemos quedado cortos y que son áreas de oportunidad como la seguridad, la investigación y persecución de los delitos, se tienen las herramientas para poder hacerlo. Yo sé, ¿no?, y creo que lo hemos comentado muchas veces, hay muchas personas que a lo mejor no les agrada el perfil de Omar García Harfuch como secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, pero denle una oportunidad. ¿Y por qué te lo digo, mi querido Toño? Mucha gente habla de que es que él fue nieto del general Marcelino García Barragán. Sí, pero él nunca conoció a su abuelo, falleció su abuelo antes de que él naciera, o mucha gente habla de quién fue su señor padre, ¿no? Entonces, García Paniagua, y a mí yo les digo lo mismo, bueno, díganme en qué pudo haber ayudado en su carrera cuando su padre fallece cuando él tiene 16 años. Él tuvo que hacer carrera por él y los resultados están a la vista de todos. Y por lo menos hay que dar el beneficio de la duda. ¿Por qué? Porque yo confío en la doctora Claudia Sheinbaum, independientemente de la amistad personal que yo tenga con García Harfuch. Creo que sí es una persona adecuada para realizar el trabajo que se necesita. Tengo mucha confianza en el general secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, y tengo mucha confianza en el almirante secretario, los cuales creo que van a hacer un muy buen trabajo. Esperemos que ahora sí la Fiscalía General de la República se ponga a trabajar, y si no, de lo contrario, veremos que próximamente la renuncia del fiscal general Gertz Manero. ¿Por qué? Porque necesitamos gente que venga a dar soluciones y no problemas. Y pues me imagino, mi querido Toño, que al igual que Paco, son temas que me apasionan mucho, pero que no quiero quitarles tan poco tiempo. Sí, les agradezco la oportunidad de poder estar platicando aquí con ustedes, todas las personas que nos ven. No, son temas muy interesantes que al contrario, la gente está comentando en nuestros chats, querido César. Esa es la realidad de Sin Censura, y qué bueno que pueda seguir aquí. Es más, ya para cerrar, ¿qué les parece? Le pido al equipo que nos grabe. Nos mantenemos contigo, César, y cerramos con Paco sobre lo que publicas en tu columna de La Silla Rota, más allá de los 100 compromisos de la doctora Claudia Sheinbaum, que plantea en esta ceremonia sagrada muy emotiva de los pueblos indígenas en la que la bendicen con el bastón de mando. Más allá de esto, pues nos hablas de los primeros 100 días cruciales en materia de seguridad, específicamente al hablar pues precisamente de a quien tú ya mencionabas, nuestro nuevo secretario de Seguridad Pública, Omar García Harfuch. ¿Qué nos puedes decir sobre esto? Mira, fíjate, Toño, no es que la columna esté enfocada en García Harfuch, sino que él sería el indicado de acuerdo al puesto que él está ostentando. Y para aclarar un poco a la gente, ¿no? Yo sé que hay personas que a lo mejor han apoyado a la Cuarta Transformación porque están buscando un hueso, o porque están buscando notoriedad, o porque a lo mejor están buscando quedar bien. En mi caso personal, no es así, porque yo he sido rojo, ¿no? ¿Y por qué digo rojo? Pues izquierdoso toda mi vida. Yo lo he explicado públicamente. Mi abuelo, el papá de mi papá, fue teniente coronel del Ejército Liberador del Sur, ¿no? Luchó junto a Zapata.
y terminó siendo diputado local en el estado de Morelos, terminó siendo diputado federal, fue de las personas que le tocó, y lo pueden checar, ¿no? Pueden meterse al internet y buscarlo, Jesús Gutiérrez Cardoso. Él le tocó estar en el Congreso Constituyente que crea la Constitución del estado de Morelos. Le tocó ser de las personas que formaron lo que es la UAM, que es la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, en lo cual me da mucho orgullo, pero siempre fue una persona con ideas de izquierda, al igual que mi señor padre, pero también por el lado de mi mamá, que incluso el día viernes andaré allá en Mérida, porque se va a inaugurar una biblioteca con el nombre de mi abuelo, César Alfredo Priego Broca. Yo me llamo César por mi abuelo, quien también fue toda la vida de izquierda, y que la gente a lo mejor dice, bueno, pues es que el licenciado se volvió, si es pipí porque es de izquierda. No, bueno, lo que pasa es que esta es una herramienta, Toño, que me conoce en persona y sabe cómo soy, ¿no? El maestro Paco también, pues es una herramienta de trabajo. Entonces yo no puedo andar como abogado, ¿no? Que me dedico a la parte solemne del derecho, pues llegando y echando relajo con todo el mundo, porque pues obviamente es un papel que tú tienes que interpretar como un profesionista del derecho. Pero explico aquí en la columna cómo en los primeros 100 días, porque pues obviamente es un plan muy ambicioso en donde quieren atacar no solo los grandes delitos que se cometen en el país, sino que quieren ir con esos delitos que molestan y que atacan a la sociedad mexicana en el día a día, ¿no? Esos delitos que son del fuero común, pero que por la falta, ¿no?, de coordinación que existe entre los municipios, los gobiernos estatales y el gobierno federal, no se le da la atención que debería de ser, como es el robo, como es la extorsión, como es el cobro de piso, todo ese tipo de delitos que afectan en el día a día, quieren ser atacados y quieren empezar a dar resultados los primeros 100 días para que la gente no solo se dé cuenta que estamos buscando esperanza, sino que se están empezando a dar resultados. ¿Por qué yo digo que se sacó la rifa del tigre García Harfuch? Porque él va a estar en uno de los lugares más complicados que puede existir. Cuando la gente a mí me ha dicho, licenciado, ¿usted por qué no se va a trabajar con el secretario? En primer lugar, somos amigos personales, nunca hemos trabajado juntos, yo no formo parte de su equipo de trabajo y con el debido respeto yo jamás me dedicaría a la seguridad pública porque creo que es un trabajo no solamente muy complicado y peligroso, sino que además estás expuesto a que el día de mañana te terminen inventando cosas que no son ciertas como le sucedió a mi señor padre, ¿no? Yo por mi lado, ustedes lo saben, mi sueño siempre ha sido ser fiscal o ministro de la Suprema Corte y ahora que existe la posibilidad de poder por lo menos intentar ser candidato, lo buscaré. ¿Por qué? Pues porque sí creo que tengo que servir a mi país y porque me lo dijo alguien, me dice, licenciado, es que usted opina muy bonito y habla muy bonito, pero siempre lo hace desde afuera. Tiene que formar parte también ya del gobierno y de las decisiones que se tienen que tomar. Y sí, la verdad es que ha sido también muy cómodo para mí, Toño, Paco. ¿Por qué? Pues porque yo, a lo mejor en mi práctica privada, me va muy bien económicamente y porque gracias a Dios tengo un par de negocios con mi empresa de seguridad que me va muy bien también. Entonces creo que llegó el momento también de tomar decisiones, ¿no? Y de ser como que muy claros en las aspiraciones de lo que buscamos y de lo que queremos. Y explico, ¿no? En la columna qué es lo que viene, cómo viene, qué es lo que yo espero y cuál es la parte positiva y negativa de lo que veo aquí. Y también aterrizo un poco la columna hablando de lo que está sucediendo en Sinaloa y cómo me parece en lo personal que las decisiones que ha tomado el gobernador van a terminar teniendo un costo político importante y que si no se empiezan a dar soluciones rápido, pues entonces veremos a lo mejor por ahí que se tomen decisiones drásticas. Y a grosso modo, mi querido Toño, lo que trato de explicar a la gente compartiéndolo desde mi punto de vista, ¿no? Y que pues podrá hacer lo que quiera, ¿no? Y he sido muy criticado muchas veces, pero pues, nosotros las que hemos cantado han pasado, ¿no? Dijimos que iban a detener al general Cienfuegos, todo el mundo me llamó loco y lo detuvieron. Publiqué que lo iban a repatriar y lo repatriaron, publiqué que lo iban a exonerar y lo exoneraron, canté quién iba a ser el próximo secretario de la Defensa Nacional y canté quién iba a ser el próximo almirante, el cual incluso dije que era el tapado y lo pusimos en la fotografía. Y no es porque yo sepa mucho, lo que pasa es que tiene que ver con los análisis que uno hace y también por el tipo de conocimiento a lo mejor de este tipo de temas que pues, podrá haber muchos que se digan, ¿no?, que conocen del tema, pero no conocen las entrañas como tal. Y mi querido Toño, te mando un abrazo, le mando un abrazo a Paco y como siempre es un placer estar con ustedes, todas las personas que nos acompañan en Sin Censura. El abrazo también te lo mandamos a ti. Quiero decirte que este reto que le hiciste a mi papá, pues ya te va ganando porque mejor ve tú echándole ganas para ser ministro de la Suprema Corte de Justicia porque ya no ha regresado al hospital mi papá en las últimas semanas, cosa que me da mucho gusto compartirte. Entonces te va ganando ahorita.
para que vayas viendo lo de tu campaña, la cual Mi querido Toño, acuérdate de algo. Tú quieres que un militar, ¿no? Que tiene el moral de vencedor, haga algo, rétalo o dile que no puede. Hijo, haz de cuenta que lo hiciste, le diste la motivación necesaria para que saliera adelante. Además, tu papá es un tipazo, gran profesionista, buen amigo, buen padre, entonces le mando un abrazo con mucho cariño. ¿Por qué? Porque eso es lo que necesitamos, que las buenas personas sigan estando con nosotros, ¿no? Desafortunadamente los malos, ¿no? Las malas personas seguimos aquí y aspiramos a ser mejores seres humanos. En el caso de tu padre, es un gran ser humano, un gran padre, un gran amigo y le mando un abrazo fuerte. Pues aprovechando, porque vamos que también con el cierre de nuestro queridísimo Paco, también comparte nuestras redes sociales, querido César, para que la gente se ponga en contacto contigo. Yo te sigo y te comparto, compártelo usted también al licenciado César Gutiérrez Priego. Claro que sí, mira, mi cuenta de X, anteriormente Twitter, es @CesarGutiPri. No he tenido mucho tiempo, pero a veces subo algunas videocolumnas a mi página de YouTube, que es César Gutiérrez Priego, y a diferentes plataformas como TikTok y todas las demás que existen, ¿no? Pero prometo que ahora que estaremos muchísimo más activos y que bajaremos un poco el ritmo de trabajo, pues estaremos mucho más cercanos con la gente. Y obviamente las columnas que escribo los martes en La Silla Rota y los jueves en el blog de Información Militar y Seguridad Nacional Campo Marte. Sí, tiene usted a mi amigo, el licenciado César Gutiérrez Priego, especialista, usted lo conoce perfectamente en Derecho Penal, Derecho Militar, Seguridad Nacional, y pues quien estará buscando ser ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. A quien apoyamos, aquí en Sin Censura, por supuesto, ¿no? Yo ahí sí voy a hacer el endorsement muy pronto, ¿eh? Y le pido al equipo que nos grabe para... Sí, claro, ¿no? Ahí sí va a haber endorsement de Sin Censura, como todo el mundo está diciendo, sí, Toño, sí, ahí en nuestros chats. Le pido al equipo que nos grabe para también escucharte a ti, Paco. ¿Qué opinas de estos 100 días cruciales en materia de seguridad? Ya para cerrar como conclusión. Toño, mira, primero un abrazote para tu papá. Tiene razón el licenciado Gutiérrez Priego, un militar, hay que retarlo y ya sabes lo que va a pasar. Y al licenciado Gutiérrez Priego, sí, yo sé que si él decide y toma la decisión en su momento de luchar por ser ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no solo va a contar con el apoyo de Sin Censura en grupo, sino incluso el mío, de veras, que no es mucho, pero es un tipo muy decente, es que te habla de frente y que dice las cosas por fuera porque hay quien tiene que decir las cosas aquí, por fuera, pero en su momento, si decide él, de veras que yo con lo que conocemos ahora del licenciado César Gutiérrez Priego, haría un gran papel en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Así que esperemos, pero sí haría un gran papel. Y mira, el licenciado y yo hemos debatido sobre Omar Hamid García Harfuch. Yo no voy a cambiar de posición ahora, pero sí quiero que le vaya muy bien a Omar García Harfuch. ¿Por qué? Primero, porque este país lo necesita. Lo necesita. Segundo, porque si Omar García Harfuch controla y logra aminorar los impactos de la violencia, delincuencia organizada, va a ser al margen de su proyección política, va a ser un trabajo para este país. Y este país necesita eso. Así que tiene dos retos principales, inmediatos: Sinaloa, claramente, Guanajuato antes que Sinaloa, tiene dos retos grandísimos. Mira, yo puedo pensar lo mismo de García Harfuch que del licenciado Manuel Bartlett Díaz, pero el licenciado Bartlett Díaz ha sido una gran revelación o fue una gran revelación en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Si no lo hubiera nombrado a él, ¿quién habría podido enfrentar a las mafias del sector eléctrico, a las mafias extranjeras? Nadie. Yo creo que hizo un gran papel. Le puedes buscar muchas cosas, todo el mundo tiene, pero hizo un gran papel, y ese papel me gustaría que lo haga Omar Hamid García Harfuch. ¿Por qué? Porque lo merece este país, porque lo merece el grupo de trabajo, y porque él no nos tiene que rendir cuentas a nosotros como periodistas, le tiene que rendir cuentas primero al pueblo de México y segundo a Claudia Sheinbaum Pardo, que es quien lo invitó a trabajar. Así que quiero que les vaya bastante bien. Y segundo, mira, para mi cierre, por favor, esto es un llamado. Si pueden ayudar a Guerrero, hay que ayudarlo, hay que apoyar. El huracán John no fue tan fuerte como Otis, pero ha sido tan destructor como Otis.
tan destructor, lluvias todos los días. Mi hijo vive en Acapulco en este momento, hace por lo menos el domingo hizo 2 meses. Sé que las inundaciones, las lluvias han sido torrenciales, han sido devastadoras, así que si podemos ayudar a Acapulco, a Guerrero, a todo Guerrero, cualquier zona, a la montaña, hay necesidades, hay peligros, así que hay que apoyarlos, lo merecen los guerrerenses. Hasta ahora que el presidente López Obrador les prestó atención, como a Chiapas, como a Oaxaca, nadie les prestaba atención. Así que hay que ayudar, hay que prestar. Si algo distingue a este país es la solidaridad, olvidémonos de aquellos fachos o fascistas que piden no ayudarlos, disfruten lo votado. La verdad es que siempre hemos sido solidarios. Si fuera esta desgracia en las lomas de Chapultepec, apoyaría también, apoyaría a donde fuera. ¿Por qué? Porque un fenómeno meteorológico no se puede prever, no puede ser. Era huracán categoría 1, no era 5 como Otis, era 1, pero las lluvias lo hemos visto en esta ciudad, lo hemos visto en otros lados, las presas están casi al 70% en algunos lados, así que hay que ayudar, Toño. Yo me iría con eso y con el otro. Está empezando el gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo, así que sí, hay que darle un voto de confianza, porque si ella eligió su equipo, es un equipo que trabaja con ella, que la entiende, que ella los entiende, así que hay que esperar que le vaya bien a este país, Toño. Licenciado, un abrazote. Y es en serio cuando digo que harías un buen papel como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Te conozco ese lado humano que la gente lo puede ver a través de la pantalla, pero la verdad es que tiene un corazón bien humano, licenciado. Y Toño, también te dejo un abrazote y nos vemos mañana como siempre. Un abrazote, muchas gracias también por tu empatía, querido Paco. Y también pues toda nuestra solidaridad con el pueblo de Acapulco, con el pueblo de Guerrero, con tu familia. Quiero ofrecer una disculpa a nuestra queridísima Berenice Bravo, editora de estos espacios. Nos habían pedido desde la semana pasada oraciones, pero por cuestiones de la carga de trabajo ya no lo pude mencionar al aire. Quiero que sepa la querida Bere que aquí en el equipo de Sin Censura la apoyamos, estamos con ella, con sus papás allá en Acapulco, que vamos a estar rezando por ellos, que yo sí he rezado por las noches por ella, por sus papás, por su familia y por el pueblo de Acapulco al que amamos tanto. Muchas gracias, queridos compañeros. Y bueno, pues ahí tiene a estos dos grandes. Un abrazote para los dos. El buen César Gutiérrez Priego. Toño, Paco, mira, y como lo dice el maestro Paco, yo tengo una doble responsabilidad, porque independientemente de haber luchado durante tantos años para mostrar inocencia a mi padre y sacarlo de la cárcel, me parece con mi actuar en el día a día puedo demostrar la educación que yo tuve gracias a mi padre y como todas esas falsas afirmaciones que hicieron en su momento no corresponden con la realidad. Por eso considero que tengo una doble obligación y que espero Dios, mi poder superior, me dé la oportunidad de competir y de ser ministro de la Corte. Pues sí, imagínense lo interesante que sería que uno de los afectados de la tiranía de Ernesto Zedillo es Ernesto Zedillo, que disolvió a nuestra Suprema Corte de Justicia para imponer a los que él quería, se entere que terminó de ministro de la Suprema Corte de Justicia una de sus objetivos, alguien a quien él violentó y a su familia. A mí me va a dar mucho gusto saber eso, mi querido. Justicia divina, mi querido Toño, justicia divina, pero esperemos que se pueda dar la oportunidad. Nos vamos allá a Yale, lo vamos a visitar allá a Yale, para que después llegue a la Yale. Ya fui alguna vez y obviamente me sacaron, no me dieron oportunidad porque empecé a gritar y a tratar de confrontarlo. No he tenido la oportunidad de hacerlo. Lo he buscado, ustedes lo saben, lo fui a buscar cuando vino a México y no me han dado la oportunidad. Incluso el Colegio Internacional de Abogados que lo invitó, del cual yo formo parte, no me dio una invitación y no me permitieron entrar. Entonces, pues me evité, ¿no? el intentar hacer algo que pues, todos sabemos que fue invitado realmente por la Suprema Corte de Justicia y Norma Piña para venir obviamente a aplaudirles y a darles un espaldarazo, que esa es otra parte del cinismo, Toño. Imagínate, quien destruyó a la Suprema Corte de Justicia y creó una a modo, ahora vienen a tratar de decir que lo que se está haciendo es tiranía. Entonces él reconoce que fue un tirano. Sí, exacto. Sí me lo he reconocido, pero bueno, ahí quedará en el basurero de la historia. Qué mesa tan interesante, queridos compañeros, el licenciado César Gutiérrez Priego y el buen Paco Cruz, Francisco Paco Cruz, aquí en Sin Censura. Y mire,